¿Cuántos están en Cristo? Estamos bien ubicados. Bien ubicados en Cristo. En las farmacias no venden ubicaína, pero la ubicaína que necesitamos está en las epístolas, en la palabra de Dios. Amén. Saludos a nuestra audiencia internacional y nacional, allí, virtualmente. Y vamos a entrar hoy en la tercera parte de nuestra serie llamada La Renovación de la Mente. Y vamos a regresar a nuestro texto central. Es nuestra base a partir de la cual estamos enseñando, que es Romanos 12:2, donde se nos dice: no se conformen a este mundo, sino más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento o mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos, esta enseñanza promueve, esto es, mueve hacia adelante el proceso de nuestra santificación. Y este versículo claramente nos indica, nos dice que hay dos direcciones en las cuales el creyente puede ir. La primera es hacia atrás, de vuelta al pecado y bajo el sistema del mundo. Y la otra hacia adelante, hacia la madurez y hacia la semejanza a Cristo Jesús. Así que o estás avanzando o estás retrocediendo. Nosotros somos como salmones espirituales que nadan en contra de la corriente, ¿no? Si tú te quedas ahí nomás, el mundo te jala para atrás. Así que en este versículo, en esencia, lo que se nos está diciendo es: no retrocedan, sino avancen en su caminar con Dios. O sea, no es algo pasivo, es algo dinámico, es algo que tú haces de manera intencional. Aquí se nos está diciendo: no vuelvan otra vez a una vida bajo pecado, sino santifíquense para Dios. Y este mismo concepto, esta idea, se vuelve a repetir en otras partes en las epístolas. Vamos a Hebreos, el capítulo 10, el versículo 39, y también el capítulo 6, versículo 1. Se nos dice lo mismo. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Como alguien dijo, no retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Sino, ¿de qué somos? De los que tienen fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos son acá de fe? ¿Cuántos son hijos de Abraham? Fe para preservación, salvación, ganancia o posesión del alma. Y Hebreos 6:1 se nos dice cuál es la dirección que tenemos que seguir. Vamos adelante hacia la perfección, no atrás a la corrupción. Gloria a Dios. Y ya que hemos nacido de nuevo, ya no hay marcha atrás a una vida mundana, todo lo contrario. Tenemos que ir hacia adelante a una vida transformada por el cambio de nuestra mentalidad hacia la madurez en Cristo y hacia una vida de santidad. A eso hemos sido llamados y a ello podemos llegar, gracias a Dios. Ahora, ya hemos visto anteriormente que los bebés espirituales o los niños en Cristo, ellos caminan como hombres naturales. Pero eso no debe seguir así. O sea, nosotros no somos mundanos, somos cristianos. No debemos parecer hijos del diablo. Debemos lucir como hijos de Dios que reflejan la gloria del Señor. Así que, Primera de Juan, el capítulo 3, acá tenemos otra epístola, nos habla acerca de nuestro pasado, ¿ok? Pero el pasado pasó, las cosas viejas pasaron. Ya no vivimos en pecado. ¿Bien? Primera de Juan 3, versículos 8 y 9. El que practica del pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. Entonces, aquí se está hablando de hechos concretos. ¿Cuántos de ustedes han nacido de Dios? Si has nacido de Dios, eres de Dios. Hermano, tú no vives en pecado. El pecado no funciona bien para un cristiano. Tú no fuiste diseñado para vivir en pecado. Tú fuiste diseñado para caminar con Dios en santidad, en libertad, en victoria. Así que si ya fuimos libertados del pecado, entonces no más debemos vivir en él. Ese es el mensaje en las epístolas. Ahora tenemos dentro la presencia del Espíritu Santo que nos empodera para vivir en santidad. De eso se trata la vida cristiana. Ahora quiero explicar aquí algo muy básico que nos muestra a nosotros cuál es la forma en la cual Dios opera. Cuando Dios quiere crear algo, ¿qué es lo que Él hace? Lo dice, ¿ok? Porque su palabra tiene poder creativo. Primero lo dice y luego el poder del Espíritu Santo causa que eso que Él dijo se convierta en una realidad. Es más, el Espíritu de Dios es mencionado en el relato de Génesis capítulo 1, que es una clara referencia hacia la creación, y el Espíritu de Dios estaba ahí y Él actuó con poder cuando Dios habló su palabra creativa. Y eso fue exactamente lo que pasó ahí en el primer capítulo de Génesis. Hay un patrón que se repite ahí una y otra vez. Y la Biblia dice: y dijo Dios y fue así, y dijo Dios y fue hecho.
Ahora, es interesante poder ver que el mundo visible vino a la existencia a partir del mundo invisible. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso podemos concluir lo siguiente: lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Así que las cosas espirituales, hermano, deben ser más reales para ti que las cosas que tú ves con el ojo de la carne. Tenemos que aprender a apoyarnos en nuestro espíritu, tenemos que aprender a operar a través del ojo de la fe para ver las maravillas de Dios. Así que hemos visto que Dios crea a través de su palabra y la obra de Dios es perfecta. Es decir, todo lo que Dios crea con su palabra es perfecto, es completo, y Dios fue el que recreó o regeneró nuestros espíritus con el poder de su palabra cuando recibimos a Cristo. Él habló y fuimos renacidos por la simiente incorruptible de su palabra. Ahora, hay un pasaje que nos ayuda a enlazar el nuevo nacimiento con ese proceso de la renovación de la mente o de santificación. Y esto está en 1 de Pedro. Pedro es tremendo con respecto a este tipo de cosas. 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 22 y 23 dice: habiendo purificado sus almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el nuevo tú, tu nuevo espíritu, tu nuevo hombre interior está en Cristo y fue creado por Dios mismo. Fuiste renacido. Y Él lo hizo con su palabra, porque esa es la forma que hemos dicho que Dios opera. Dios opera por su palabra. Y en todo este asunto, esa fue la parte de Dios. La parte de Dios fue darte un nuevo inicio. Ya hemos dicho que el nuevo nacimiento es el arranque de la vida espiritual. Pero el versículo 22 en este pasaje nos habla de la purificación o santificación de nuestras almas como una tarea que nos compete exclusivamente a nosotros. Esa es nuestra parte. En respuesta a lo que Dios hizo, ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Y acá se nos dice que tenemos que hacerlo por obediencia a la verdad. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Entonces, el sujeto implícitamente está puesto acá. Nosotros somos el sujeto. Nosotros somos los que purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. Somos nosotros los que renovamos nuestras mentes. El sujeto sobreentendido entonces es el creyente, tú y yo. A nosotros nos toca hacer algo con nuestras mentes y con nuestros cuerpos. Ya lo hemos dicho anteriormente. Así que cuando nosotros obedecemos lo que nos dice Romanos el capítulo 12, versículo 2, simplemente estamos reconociendo que esa es la verdad de Dios para nosotros, que ese es el plan para cada uno de nosotros y la dirección que Él quiere que nosotros podamos seguir. Ahora, cuando nosotros leemos en las epístolas lo que Dios dice acerca de nosotros tenemos que abrazar dicha verdad. La Biblia dice que fuimos perdonados, la Biblia dice que fuimos hechos nuevas criaturas, la Biblia dice que fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, dominio, sobre todo esto. Y cuando nos ponemos de acuerdo con todo eso, estamos reconociendo que estos hechos son la verdad de Dios. ¿Cuántos de ustedes reconocen los grandes hechos de la redención? De ellos dependemos, de ellos depende nuestra vida. Y cuando leemos las epístolas vamos a encontrar aproximadamente 130 veces o expresiones en las cuales se nos dice en Cristo o en Él o en quién, y están referidas a nosotros en nuestra conexión e identificación con el Señor. Y obviamente nosotros las creemos como lo que son, la verdad de Dios. Y nosotros estamos en Cristo, hemos abrazado dichas verdades y esa fue la parte de Dios, ponernos a nosotros en Cristo. Así que estamos bien ubicados en Cristo. Es la mejor posición que tú puedes tener en este universo, estar en Cristo. Porque eso significa tu unión vital con el Señor. De eso se trata. Así que si nosotros consideramos estos hechos en las epístolas como verdaderos, también al mismo tiempo debemos de considerar como verdaderos los mandatos y encargos dados en las epístolas a nosotros los creyentes. Y es aquí donde entra nuestra parte, es aquí donde entra la obediencia a la verdad. Sí, es cierto, fuimos renacidos por la palabra incorruptible de Dios, tenemos su espíritu en nosotros, tenemos dentro el poder para obedecer a Dios, podemos avanzar en nuestro proceso de santificación para ser más y más como Cristo, pero
Tú y yo debemos estar conscientes de que podemos obedecer la verdad y tú y yo podemos ser hijos obedientes. Y la Biblia llama a los incrédulos hijos de desobediencia. A los hombres caídos los llama así. Nosotros no somos ni caídos ni desobedientes, somos redimidos y obedientes. Así que otra vez aquí el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos obedientes tenemos acá? Como hijos obedientes, no se conformen, y aquí coloco Romanos 12:2 porque en el griego es exactamente la misma palabra de Romanos 12:2 cuando se nos dice que no nos conformemos a este mundo, es un eco. Estas dos escrituras señalan o apuntan exactamente en la misma dirección, son escrituras paralelas. Dice, no se conformen a los malos deseos o pasiones que antes tenían estando en su ignorancia espiritual. Hermanos, somos obedientes. No somos hombres caídos, no somos desobedientes ni ignorantes. Renovamos nuestras mentes, conocemos y experimentamos la voluntad de Dios. Entramos en lo bueno, agradable y perfecto de Dios para nosotros y vivimos en santidad. Ahora, cuando Romanos 12 nos habla, cuando 1 de Pedro 1:14 nos habla, está describiendo en cierto sentido cómo vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Lo sabemos, en la carne. ¿Cómo viven los creyentes? Esto dependiendo de su nivel de madurez espiritual. Los creyentes carnales, los niños espirituales, la mayor parte del tiempo caminan en la carne, a veces en el espíritu. Solamente los creyentes maduros y espirituales caminan en el espíritu. Ahora, tenemos que entender que en contra del creyente hay una serie de múltiples ataques que provienen del mundo para que desobedezcamos a Dios y volvamos atrás al pecado. Hay mucha presión. Están los jalones de la carne, está el mundo, está la tentación del diablo y todo eso. Entonces, lo que el diablo y el mundo hacen es apelar a la parte más baja e indigna de nosotros. ¿A qué me refiero? A la naturaleza de pecado en nuestro cuerpo. La Biblia lo llama la carne. La estrategia del diablo y del mundo es tentar, atraer y seducir. Coloca una carnada delante de nuestros ojos para que mordamos el anzuelo y frito pescadito, ¿no? Caíste y fuiste dañado. Entonces, el apóstol Pedro nos está escribiendo aquí para que seamos guardados de este tipo de cosas que en vez de ayudarnos a avanzar en el proceso de santificación de nuestras almas, más bien nos dañan. Es interesante ver otra vez Pedro, y Pedro es muy directo con respecto a esto, 1 de Pedro 2:11, amados, y esa es la forma en la cual Dios nos ve. No dice desgraciados, no dice amados, así Dios nos llama. Amados, yo les ruego, les pido, les suplico como extranjeros y peregrinos que se abstengan o que se aparten, dice otra traducción, de los deseos pecaminosos o de las pasiones carnales que batallan contra el alma. O sea, vemos que hay fuerzas que utilizan lo caído en nuestros cuerpos, lo pecaminoso en nuestros cuerpos, para batallar contra nuestra alma, para que en vez de que nosotros la poseamos o la ganemos para el Espíritu y para Dios, sencillamente sea dañada y se ponga más en línea con el mundo, se meta más de vuelta en el molde del mundo. Así que lo que está mencionado acá es completamente opuesto al proceso de renovación de nuestras mentes. Así que la carne, si no la sujetamos, nos va a jugar en contra y nuestra alma, en vez de ser purificada, se va a contaminar. Pero el efecto contrario ocurre cuando andamos en el Espíritu. ¡Oh, qué gozo es andar en el Espíritu de Dios! Es maravilloso, es sobrenatural, es glorioso. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Y ya hemos visto cómo es que Dios opera. ¿Quién fue el que recreó o qué fue lo que recreó o regeneró sus espíritus? ¿Qué fue aquello que causó que nosotros fuésemos renacidos espiritualmente? ¿Qué cosa fue? La palabra de Dios. Y miren lo que Santiago nos dice, Santiago 1:18. Estamos aterrizando las epístolas. Estamos extrayendo la verdad de ahí para obedecerla. Dice Él, Santiago 1:18, de su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Ok, ¿nos hizo qué? Nacer o renacer por la palabra de verdad. Nosotros debemos obediencia a la verdad. La palabra que nos recreó nos llama a que la obedezcamos. Por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si lo que causó que nuestros espíritus se volviesen nuevos, fuesen recreados, fuesen regenerados o renacidos, entonces, si eso ocurrió por el poder de la palabra de Dios, la palabra de verdad, entonces, ¿qué es lo que va a hacer que
nuestras almas sean santificadas, salvadas, nuestras mentes renovadas. ¿Qué es lo que va a hacer que avancemos en el proceso de nuestra santificación? ¿Saben cuál es la respuesta? La misma palabra de verdad. La obediencia a la verdad. Miren, ¿en qué versículo estamos? Ubicaína. ¿En qué versículo estamos? Santiago 1:18. Vamos a hacer un salto hasta el versículo 21. Santiago 1:21. Biblia amplificada clásica. Así que desháganse de toda impureza. Esta es otra escritura que señala o apunta en la misma dirección que Romanos 12:2 y todo lo que hemos estado diciendo. Todo está conectado. Desháganse de toda impureza y del crecimiento desenfrenado de la maldad, y con un espíritu humilde, amable, gentil, reciban y denle la bienvenida a la palabra, la cual, una vez implantada o plantada y arraigada. Está hablando acá de metáforas de la agricultura, porque implantar es plantar, pues, ¿no? Y arraigar es algo que tiene raíz, ¿no? Implantada y arraigada en sus corazones, contiene el poder, no solamente para recrear nuestros espíritus, como hemos visto en el versículo 18. ¿Cuántos saben que la palabra de verdad es todopoderosa? Es poder de Dios para salvación, y nos salvó y nos cambió. Pero hay un cambio adicional al nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios, cuando la metemos en nuestro corazón, la sembramos ahí desde esa base de operaciones. La palabra tiene el poder para, como dice acá, salvar sus almas. Esto es el hombre intermedio. El alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Así que aquí tenemos el mismo principio enseñado en Romanos capítulo 12, versículo 2. No nos conformamos a la impureza y a la maldad de este mundo, sino que dejamos que la palabra de Dios interactúe con nuestras vidas. La atesoramos en nuestro corazón, la ponemos en nuestros espíritus y dejamos que ella salve nuestras almas, renueve nuestras mentes, cambie nuestros patrones mentales y seamos transformados para ser más y más como Jesús. ¡Qué meta tan alta y sublime! No hay nada, hermano, que tú puedas desear sino ser más como Cristo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, esa es nuestra búsqueda, ser más como Él. Más como Cristo, menos como el mundo. Gracias a Dios. Y al hacerlo, entonces, hermano, vas a tener que aprender a vivir por la verdad y no por tus emociones. Ya hemos estado hablando acerca de eso. La renovación de la mente, ¿no?, al mismo tiempo te va a ubicar para que pongas las emociones en el lugar que le corresponden. Las emociones son secundarias, no son principales, no son primarias. La semana pasada dijimos que las emociones no son un buen árbitro de la verdad. Tus sentimientos te pueden sacar, te pueden engañar. Digo esto porque parte de nuestra alma es el área emocional y ella necesita ser puesta en el lugar secundario que le corresponde. Porque si tú tratas de vivir tu vida cristiana a través de emociones, entonces tu existencia será miserable. Vas a ser jalado de aquí para allá como una ola, inconstante, una persona que no está definida. Entonces tú no has sido llamado, escúchame bien, hermano, tú no has sido llamado a sentir a Dios. Tú has sido llamado a conocer a Dios por revelación, ¿no?, y a discernir su voluntad. Y eso implica cierto ejercicio espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes son espíritu, tienen un alma y viven en un cuerpo? ¿Cuántos de ustedes tienen un nuevo espíritu? ¿Cuántos están renovando su mente? ¿Cuántos están sujetando su cuerpo? Estoy ubicándolos. Estoy colocando los puntos sobre las íes. Lo que estoy diciendo es lo que ustedes son. Lo que estoy describiendo es lo que ustedes tienen que hacer en respuesta a lo que ya son. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, como dije anteriormente, hemos sido llamados a conocer y a discernir la voluntad de Dios, y no hemos sido llamados para vivir por emociones, sino por convicciones. Y como dije anteriormente, tú no puedes saber a través de lo que sientes lo que Dios piensa o lo que Dios quiere. Tú lo tienes que adquirir por revelación. Tú no eres lo que tú sientes. Tú no mides las cosas por cómo te sientes. Tú no recurres a factores relativos como tu emoción para definir lo absoluto. Tú no apelas a lo temporal para definir lo eterno. Solamente la palabra de Dios define lo absoluto y lo eterno. Las emociones son pésimas líderes, pero son buenas seguidoras. Por eso no es bueno que tú te conviertas en una víctima de tus emociones, porque te pueden sacar del camino. Ellas podrían hacer tu vida miserable, vivirías en esclavitud, pero la verdad te hace libre. Entonces, cuando tú sigues tus emociones, te van a llevar al desvío, te van a sacar del plan de Dios. Pero si tú decides vivir por la verdad, entonces tus emociones se te van a sujetar, se te van a someter y te van a seguir. Así que este versículo nos enseña
a apoyarnos en nuestro nuevo espíritu para llevar a cabo desde allí, desde adentro, la obra de la santificación de nuestras almas o la renovación de nuestras mentes. Y después de todo, es en la base de nuestro espíritu que tenemos la capacidad y habilidad para obedecer a Dios. Por eso vuelvo a decirlo, ¿no? ¿Han escuchado lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana o emana o fluye la vida, ¿no? Tu corazón es la fábrica de tu futuro, ¿es cierto? Entonces tenemos que operar en el espíritu. ¿Qué significa? Que andemos en el espíritu. Hay que operar desde el espíritu. Todos los recursos de Dios, todo el poder que necesitamos para renovar nuestra mente y sujetar nuestra carne, se encuentran adentro. Hay que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque en el espíritu tenemos la habilidad para poder avanzar. ¿Están ahí o no? Entonces, este versículo nos está enseñando a apoyarnos en nuestro espíritu. Tu espíritu, tu hombre interior, es el cuartel general o centro de operaciones a partir del cual todo debe ser hecho en tu vida. Caminar en el Espíritu significa que todo tiene que ser motivado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, empoderado por el Espíritu, en conexión con el Espíritu, y no hablamos y no hacemos nada por nuestra propia cuenta. Eso es importante. Total dependencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Total dependencia de la palabra de Dios. Gracias por sus amenes efusivos. Deberían estar saltando en sus sillas. Bueno, entonces es ahí adentro que tenemos comunicación con Dios, tenemos contacto con Dios. Así que la renovación de nuestras mentes no es algo que tú y yo hacemos a partir de nuestro intelecto, no es algo que hacemos naturalmente, es algo que hacemos desde adentro. Es más, ya en Romanos 12:2 hemos visto que está insertada la palabra metamorfosis, cuando dice que sean transformados, es la palabra metamorfosis, y esa es la palabra que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para registrarla ahí. Y esa misma palabra es la que se emplea para describir el proceso en el cual un carbón se convierte en un diamante y una oruga se convierte en una bella y linda mariposa. Y todo eso ocurre desde adentro hacia afuera. Así que el cristiano no vive de afuera adentro, sino de adentro hacia afuera. El mundo necesita cosas exteriores para tener cierta alegría, para sentirse, entre comillas, bien. Pero nosotros tenemos el agua de vida adentro que salta para vida eterna. No tenemos sed de las cosas del mundo. No nos amoldamos en el sistema mundano. Seguimos la dirección hacia adelante, energizados y empoderados por la vida, por la luz de la vida que tenemos adentro. Gracias a Dios por todo eso. De eso se trata. Aleluya. Entonces, cuando la palabra de Dios, como nos dice Santiago 1:21, es sembrada o plantada o arraigada en nuestro corazón, ella tiene un efecto directo sobre nuestras mentes, causando que nuestra mentalidad se ponga más y más en línea con la palabra de Dios. Así que la renovación de nuestra mente es una operación que se origina en nuestro espíritu cuando la semilla de la palabra de Dios interactúa con la tierra de nuestro corazón. De eso se trata. Pon la palabra en tu espíritu si quieres que tu forma de pensar cambie. De eso se trata. Ahora, hemos visto cómo la palabra de Dios nos empodera a nosotros en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Se acuerdan? Gálatas 5:16, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ya se los he dicho, pero hay otro efecto sobre nuestra alma que también proviene de la interacción y de la palabra con nuestro espíritu y que tiene un poder salvífico o salvador. Vamos a ver cómo Pablo describe esto en una sola frase en Efesios 4:23. Pero renuévense en el espíritu de su mente. Muy bien, vamos a poner los puntos sobre las sillas. El espíritu es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es nuevo, pero nuestra mente era vieja. ¿Están ahí o no? Cuando uno nace de nuevo, nace con un nuevo espíritu y tiene una mente vieja. Ahora, aquí se está hablando de una renovación. Repiten conmigo, renovación, transformación, santificación, semejanza, victoria. Gloria a Dios. Cuando dice renuévense en el espíritu de su mente, aquí no se nos dice que nuestra mente tiene un espíritu. O sea, la gente a veces lee mal, ¿no? Renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué? ¿Acaso mi mente tiene espíritu? ¡No! 1000 veces no. Tu espíritu tiene, pero tu alma tiene emociones, no, tiene la voluntad, tiene los pensamientos solamente. Pero nuestra mente no tiene un espíritu. Lo que se nos está diciendo aquí es cómo es que nuestra mente es renovada. Nuestra mente es renovada por una operación
por la operación de un poder mayor que el poder intelectual y que el poder emocional o que el poder volitivo. La gente dice, no, solamente tienes que tener fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad humana no alcanza, es insuficiente. Necesitas el poder de Dios. No, que si yo me propongo hacer esto... O sea, hermanos, la carne no puede vencer la carne. Y el poder de la mente no alcanza, es insuficiente. Necesitamos un poder mucho mayor que el intelectual y mucho mayor que el físico. Necesitamos el poder espiritual y gracias a Dios, el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros y actúa en nosotros los que creemos, los que somos de fe, los que somos hijos de Abraham. Aleluya. Así que acá no se nos dice que nuestra mente tiene un espíritu. Lo que se nos está diciendo es cómo nuestra mente es renovada. Nuestra mente es renovada por la operación de un poder mayor que el intelectual. Es renovada por una operación del poder de tu espíritu. Es renovada en el espíritu, no en la carne. Es decir, si tu mente se pone en línea con la carne, vas a experimentar un retroceso, porque la carne está alineada con el mundo. Pero si tu mente se alinea con tu espíritu, que es nuevo, que es una nueva creación, según Dios, según la justicia y santidad de la verdad, y según la palabra que está obrando dentro de ti, entonces tu mente va a ser atraída hacia lo bueno y va a experimentar una transformación. Así que nuestra mente es renovada en el espíritu, no en la carne. Como ya hemos visto, en la carne la mente se contamina, pero en el espíritu se santifica. Así que si andamos en el espíritu, si nos apoyamos en nuestro espíritu, avanzaremos en el proceso. Ya hemos visto, ¿no? Vamos adelante hacia la perfección. ¿Cuántos me siguen? Vamos juntos, estamos juntos en este viaje. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? ¿Cuántos quieren ser levantados con poder como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas, sin cosas semejantes? ¿Cuántos de ustedes quieren que todo su ser sea santificado? Presentado incorruptible, sin mancha, sin defecto, delante de aquel que murió y resucitó por nosotros. Él lo merece. Él es digno de que nosotros avancemos en el proceso de santificación. Si andamos en el Espíritu, si nos apoyamos en nuestro Espíritu, avanzaremos en el proceso. Pero si permitimos que el mundo seduzca y domine nuestra carne, retrocederemos. Ya hemos visto que Satanás, el mundo, apelan a la parte más baja e indigna de nosotros, que es la carne en nuestro cuerpo. Pero tu espíritu, hermano, es la parte más alta, más elevada y sublime de ti. Tu espíritu fue santificado, empoderado y energizado por Dios para que puedas avanzar en el proceso de la renovación de tu mente. Y por eso el apóstol Pedro escribió diciendo que purificamos nuestras mentes, complete la frase, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿Y qué más dice? Mediante el espíritu. Mediante una operación espiritual. Ya hemos visto la palabra que es todopoderosa, es plantada, es arraigada, es implantada en tu espíritu y esa palabra tiene poder para salvar tu alma, para renovar tu mente. De eso se trata. Entonces Pedro escribió diciendo que purificamos nuestras mentes o renovamos nuestras mentes o salvamos nuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu. Por eso es sumamente importante que tú y yo reconozcamos las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para que avancemos en este proceso santificador. Y para averiguar cuáles son esas herramientas, porque yo les puedo pintar un futuro bien lindo hacia el cual podemos llegar, pero si no les digo cómo, cuáles son los medios, los dejo de brazos cruzados, los dejo frustrados y no voy a hacer eso, pues. Imagínense a ese papá cruel, ¿no? Que sabe que a su niña le gustan los helados, entonces se la lleva a la heladería y le muestra los diferentes helados: lúcuma, chirimoya, chocolate, brownie, lúcuma y todo eso con lúcuma con chocolate. Qué rica combinación. Y luego, ¿te gustan los helados? Sí, papi, quiero ese. No, media vuelta y nos vamos. O sea, un papá cruel haría eso, pero nosotros no. Así que vamos a descubrir las herramientas. Estamos en un viaje. Bien, herramientas. Filemón 1:6 de la Biblia amplificada clásica. Y ruego, miren cómo el apóstol Pablo le escribe, ¿no? Ruego, suplico que la participación y el compartir o la comunicación de tu fe produzca y promueva el pleno reconocimiento, aprecio, entendimiento y conocimiento preciso de todo lo bueno que es nuestro, que está en nosotros, en nuestra identificación con Cristo Jesús y para su gloria. Gloria a Dios. Vamos a
Vamos a ordeñar ese versículo, si se puede decir así. Vamos a extraerle la luz. Acá tenemos una clara aplicación de lo que se conoce como la ley del reconocimiento. Es algo poderoso. La ley del reconocimiento es tremendo. Hemos sido llamados aquí a reconocer, como dice aquí, a apreciar, entender, conocer con precisión todo lo bueno que está en nosotros debido a que estamos en Cristo. Existe gente mal informada en el cuerpo de Cristo que hace exactamente lo opuesto a lo que Dios y el consejo de Dios nos dicen con respecto a este asunto en este versículo. O sea, hay gente que continuamente está hablando acerca de sus faltas, están hablando acerca de su carencia, están hablando acerca de sus imperfecciones, están hablando acerca de aquello que no tienen, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en lo que sí tenemos. Si tú te enfocas en lo que no tienes, vas a dejar de sacarle provecho a lo que sí tienes. Estás perdiendo el tiempo y el diablo gana. Usa lo que tienes. ¿Qué cosa tienes en tu mano? Sácale el jugo y avanza con ello. No, que no tengo esto. No, pero ¿qué cosa sí tienes? Vivimos por los sís, no por los nos. Así que el mal hábito de confesar continuamente cosas negativas no nos va a ayudar en nuestro proceso de transformación. Eso va a ser un lastre, más bien vas a experimentar retrocesos. Pero aquí la palabra de Dios nos llama a ubicarnos en Cristo. Tenemos que aprender a mirarnos en Cristo y no bajo una perspectiva humana o natural. Y en Cristo nuestro espíritu no posee imperfecciones ni falta de recursos, porque la obra de Dios es perfecta y Él nos recreó por la simiente incorruptible de la palabra. Así que nuestra fe, como leemos acá en Filemón 1:6, nuestra fe se comunica, se expresa, se desata o libera, se suelta a través de palabras, pero esas palabras tienen que estar en línea con la palabra de Dios y con aquello que Dios ha depositado en nuestro espíritu por causa de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que la Biblia nos llama en 1 Timoteo 6:12 a mantener una buena confesión? Hagamos una buena confesión, no una mala confesión. El mantener una mala confesión no te va a ayudar a desarrollarte espiritualmente. El mirarte a ti mismo en la carne tampoco. Tienes que mirarte en Cristo, tal como las epístolas lo pintan. Tienes que mirarte en Cristo. Las epístolas describen quiénes somos en Cristo Jesús y qué tenemos en Él y lo que podemos hacer en Él. Entonces, el ignorar los recursos que Dios puso en tu espíritu tampoco te va a llevar a ti adelante en tu proceso de crecimiento espiritual. Ahora, si un creyente puede decidir tener el mal hábito de tener una mala confesión, entonces puede deshacerse de ese mal hábito adquiriendo un buen hábito opuesto, contrario, ¿no? Puede tomar la decisión de cambiar su confesión por una buena, en línea con la palabra de Dios, porque Dios nos llama a nosotros a retener una buena confesión y yo quiero decirles que nosotros podemos obedecer todo lo que Él nos manda. Es la obediencia a la verdad. Tenemos la capacidad para obedecer la verdad. Por ejemplo, la semana pasada yo les dije que cuando tu mente está bajo ataque, ¿no? Tú puedes utilizar una herramienta para sujetar tu mente y tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Declarando la palabra de Dios. Tú hablas la palabra de Dios y los pensamientos se tienen que sujetar. Tú no puedes decir una cosa y pensar otra opuesta a la vez, ¿no? Si tú piensas en algo bueno, no estás pensando en algo malo. Tú no puedes pensar en algo bueno y malo a la vez. Entonces, si tú estás diciendo algo bueno, estás confesando la palabra que es todopoderosa, entonces no puedes estar pensando cosas negativas. Y aquello que el diablo te está lanzando o inyectando, sencillamente se tiene que sujetar a la palabra de Dios, porque la palabra todo lo sujeta. No solamente sostiene este universo, todo se tiene que someter a la obediencia a Cristo, al Logos, a la palabra. Así que la palabra tiene el poder para sujetar cualquier cosa en este universo. Hermanos, muchos cristianos no entienden cuán vital e importante es para ellos el hablar o pronunciar la palabra de Dios con respecto a sus propias vidas. Hermano, ¿qué estás hablando acerca de ti mismo? ¿Qué estás diciendo que no eres, que no tienes o que no puedes hacer? ¿O qué cosa estás diciendo que eres, tienes y puedes hacer? Es una buena pregunta. Ten cuidado, no sabotees tu futuro, no te dispares a los pies, no te metas a autogol. Haz confesiones bíblicas con respecto a tu persona, con respecto a tu espíritu, alma, cuerpo, familia, tu salud, con respecto a tus finanzas. Habla lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú quieres que tu vida sea sostenida por el poder de Dios? Habla entonces la palabra de Dios. De eso se trata.
¿no? La palabra nos sustenta, la palabra nos sostiene, es nuestra vida, no es cosa vana. La palabra de Dios es lo sobrenatural. ¿Se acuerdan? Pedro quería caminar sobre el agua, entonces Jesús le dijo, ¡ven! Y Pedro anduvo sobre el mar de Galilea. Sí, no. O sea, sí en el sentido que, claro, pero él estaba andando sobre la palabra que Jesús le dio. Si tú no quieres hundirte en el mar pecaminoso de este mundo, tú tienes que caminar encima de la palabra. Tienes que vivir por la palabra, tienes que actuar en la palabra, tienes que operar por la palabra con el poder del Espíritu Santo. Así que muchos no ven lo vital que es hablar la palabra sobre sus propias vidas. Así que hacer lo que Pablo le escribió a Filemón es darle libre expresión a tu fe mediante tu confesión de la palabra de Dios. Y esto es bien importante. En el contexto del cual estamos hablando, esto no apunta a que nosotros recibamos algo de Dios, sino más bien a que lleguemos a ser personas transformadas en Él. Noten ustedes que se está aplicando acá la ley del reconocimiento, reconociendo lo bueno que tenemos en nosotros por causa de Cristo. ¿Para qué? Para que sigamos adelante en el proceso de la transformación. Así que es más importante lo que somos que las cosas que tenemos. Recibir cosas de Dios no será para ti un problema si primero aprendes a volverte la persona que Dios quiere que tú seas en Cristo. El ser es más importante que el hacer. Hermanos, en esta serie estamos hablando acerca de transformación. Y miren lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Vivimos por fe, vivimos por la palabra. Dice 2 Corintios 4, 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Cuántos de ustedes viven conforme a lo que está escrito? ¿Cuántos de ustedes tienen lo que la Biblia dice que tú tienes? Tenemos, digan conmigo, o sea, ya lo tengo, ya tengo el espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces aquí se nos está comunicando, número uno, que tenemos el mismo espíritu de fe. No solamente tenemos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, también tenemos el espíritu de fe. ¿Y cuál es la característica del espíritu de fe? Creer y hablar. Crees en tu corazón, lo dices con tu boca. En otras palabras, la operación de la fe no está completa hasta que hablemos en línea con lo que creemos. Esa dupla, creer y hablar, es algo consistentemente enseñado en las Escrituras. Por lo tanto, nuestra fe es tanto una operación de creer, eso es convicción, como una operación verbal, eso es confesión. Repitan conmigo, convicción, confesión, creer, hablar. Así que no hay una operación de fe sin una expresión vocal, una expresión verbal. Así que si algún creyente malintencionado, pero equivocado, viene para influir tus pensamientos, para hacerte creer que la fe es solamente un asunto del corazón, pero no de la boca, hermano, vas a empezar a experimentar derrotas. Porque Jesús mismo resistió al diablo, ¿no?, con respuestas verbales, citando la palabra de Dios. O sea, Jesús citó la palabra audiblemente, para que el diablo escuche y para que el diablo huya como con terror. Así que el camino para que el creyente disfrute de una vida abundante y de victoria en Cristo Jesús no es un invento de los maestros de fe que aparecieron en el siglo XX. Fue algo establecido por Dios mismo. Miren lo que Josué 1:8 nos dice. Nunca. ¿Qué cosa no entendemos acerca de la palabra nunca? Nunca se apartará de tu boca. No, que la boca del pastor. No. Tu boca. Repitan conmigo. Es mi boca. Nunca, nunca, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o la palabra, sino que de día y de noche. O sea, siempre. Nunca versus siempre, ¿no? De día y noche siempre. Pues. Siempre meditarás en él o en la palabra. ¿Para qué? Para que guardes en tu corazón. Es interesante, ¿no? Cuando tú hablas estás escribiendo, porque tu lengua es pluma de escribiente muy ligero. Interesante. Para que guardes en tu corazón y luego hagas, ¿no? El hacer solamente puede volverse una realidad cuando tienes la palabra morando en tu corazón. Si tú no tienes la palabra en tu corazón, no puedes ser hacedor de ella. ¿Están ahí o no? Ok. ¿Dónde la Biblia nos dice que seamos
No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Quién sabe? Santiago 1:22. ¿Están ahí? ¿Alguien que lo compruebe? ¿Es Santiago 1:22? Bien, Santiago 1:22 viene después de ¿qué? De Santiago 1:21. ¿Y qué dice Santiago 1:21? Que pongamos la palabra en nuestro corazón. ¿No? Que la arraigamos, que la implantemos y que esa palabra va a salvar nuestras almas, o sea, va a renovar nuestras mentes, ¿no? Palabra morando, mente alineándose y luego viene la acción. ¿Están ahí o no? Tú no puedes ser hacedor de la palabra que no has guardado. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta, ¿es posible que todo te salga bien? Aleluya, absolutamente. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, todo te puede salir bien, todo lo que tú hagas. Si tú has estado oyendo, has estado guardando, has estado meditando y has estado confesando la palabra de Dios. Noten ustedes que la participación activa de nuestra boca como parte fundamental de nuestra victoria en seguir el plan de Dios en esta tierra es algo que Dios mismo ha establecido. O sea, ¿por qué Dios le mandó a Josué mantener la palabra en su boca? Porque él sabía que si Josué ponía primero la palabra en su boca, entonces se aseguraría también de que esa palabra estuviese en su corazón. Y eso es lo que nos cambia. Hermanos, el recibir la palabra es el recibir algo que nos transforma. De eso se trata. La palabra actúa poderosamente en nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que tener la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón te capacita para que puedas ponerla por obra y obtengas el resultado propuesto por Dios es que todo te salga bien y que prosperes en absolutamente todo. Entonces, en este versículo tenemos nuestra parte y la parte de Dios. Dios te da la herramienta de su palabra que contiene su poder para que tú interactúes en ella y puedas entrar en todo lo que Dios tiene preparado para ti. Bueno, agradable, perfecto, experimentable, disfrutable y nos cambia. Gracias a Dios. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que tú eres, con lo que tú haces. Así que tu parte, ¿cuál es tu parte? Te estoy dando las herramientas, hermano. Primero reconoces lo que tienes adentro y luego lo utilizas, ¿no? Primero es la ley de reconocimiento y luego viene la ley del uso. Entonces, tu parte es interactuar con su palabra en tu boca, corazón y mente, y luego los resultados estarán garantizados por el poder mismo de Dios. Hermano, no operamos en el ámbito intelectual. Pensar las cosas, pero fallar en darles expresión verbal, no te va a funcionar. Y si tú quieres avanzar en el proceso de la renovación de tu mente sin sucumbir bajo o ante el bombardeo mundano, vas a tener que hablar la palabra de Dios en este mundo tal como Jesús hizo. Jesús mantuvo una buena confesión. Dios te ha llamado a ti a mantener una buena confesión también. Esa es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe se expresa a través de palabras. Así que cuando tú confiesas la palabra de Dios, creas una atmósfera diferente que la mundana. Tu atmósfera interior y la atmósfera de tu familia será como la de un vivero que promueve el crecimiento de las plantas. Así que, hermano, que cuando vengan pensamientos a tu mente horribles y negativos, tú tienes que abrir tu boca y confesar lo que la palabra de Dios dice para preservar tu alma. Muy bien, estamos hablando de una herramienta poderosa. ¿Cómo se llama esta herramienta? Meditación. Veamos la verdadera naturaleza de la meditación. La meditación es un proceso a través del cual absorbemos la palabra de Dios hasta que ésta forme parte de nuestro hombre interior y luego influencie desde ahí nuestros procesos mentales. Porque Dios sabe que si tú no confiesas la palabra con tu boca, esta entonces no será absorbida por tu espíritu. Por lo tanto, el proceso de la meditación comienza por la boca, continúa con el corazón y luego tiene un efecto en la mente. Y luego se traduce en acción y lo último son los resultados deseados. En este caso, ¿hacia qué apuntamos? Transformación. ¿Quieres ser transformado? Habla la palabra, guarda la palabra. Cambia tu forma de pensar por la palabra en la cual tú estás morando. Ahí conoces la verdad te hace libre. Así que meditar primeramente se define por la palabra o el verbo hablar.
Es más, la palabra hebrea, en hebreo se dice hagá, esa palabra significa murmurar, significa rumiar. Así que hemos visto en Filemón que nuestra fe debe tener una participación activa, declarando o confesando todo lo bueno que está en nuestro espíritu debido a que estamos en Cristo. La mayor parte de creyentes vive más consciente de su fragilidad humana y de sus pecados y debilidades. Obviamente, si tú pecas, busca perdón y limpieza en el Señor. Primera de Juan 1:9 es la puerta que te conduce a que seas perdonado y limpiado. Pero tú debes pasar tu tiempo diciendo, declarando, confesando las cosas buenas que están en tu espíritu. Muy pocos creyentes obedecen lo que enseña Filemón 1:6. Y por eso están atascados, empantanados, entrampados en la inmadurez espiritual. Y no avanzan. Más bien el mundo está apelando a sus sentidos y los está jalando para atrás. Así que estos creyentes, ya que no aplican la ley del conocimiento, de la ley del reconocimiento, tampoco pueden aplicar la ley del uso. No se ven a sí mismos como las epístolas los describen. No se ven en Cristo. Se ven a sí mismos bajo un punto de vista natural, físico y humano. No se ven a sí mismos como lo que ya son en el Espíritu. Repitan conmigo, yo soy una nueva criatura, full equipo en Cristo Jesús. Y es ahí donde tenemos todas las herramientas que nosotros necesitamos y el poder para poder avanzar en el crecimiento y desarrollo espiritual hasta nuestra plena santificación. Así que si nosotros no reconocemos las realidades de la nueva creación, entonces no podremos andar en el potencial que tenemos como nuevas criaturas en Cristo. Por eso, hermanos, en esta serie hay un llamado a renovar nuestras mentes con respecto al concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Tenemos que mirarnos como Dios nos mira en el Espíritu. Hermano, mírate en el espejo de la palabra de Dios. Aleluya. Y si fallamos en esto, seremos nulos en cuanto a cumplir con nuestra asignación divina. El creyente tendrá un impacto nulo en otras personas, no tendrá un impacto positivo en los demás, a menos que se vuelva consciente, primero del cambio efectuado por Dios en su espíritu y del equipamiento por Él depositado en su hombre interior como base para poder avanzar en el proceso de transformación. Esta es la base, este es el fundamento de la posibilidad de que tú puedas ser transformado a través de la renovación de tu mente. Y es mediante la obra de Dios en tu espíritu que puedes cambiar tu forma de pensar y controlar tu cuerpo. Así que, termino con esto. Tu espíritu, tu hombre interior, nacido de nuevo, tiene el poder para asumir el control sobre estas áreas de tu vida, sobre tus procesos mentales y sobre los jalones del cuerpo. Para esto vino Cristo. Número uno, para que tú fueses salvo, para que puedas ser hijo de Dios con una nueva naturaleza interior. Sí, pero también vino para que tú puedas alcanzar la madurez en Él. Nunca, nunca, nunca fue la intención de Dios dejarte como un bebé espiritual o como un niño carnal en Cristo, como un creyente inmaduro y sin fruto. Él quiere que tu vida sea totalmente transformada conforme avanzas en la experiencia de llegar a conocer más y más a Dios y su voluntad a través de su palabra y su espíritu. Así que, hermanos, termino con esto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hagan que les penetren bien esas palabras. Aplicamos primero, de acuerdo con Filemón 1:6, la ley del reconocimiento. Luego, la ley del uso. ¿Cómo? La ley de la confesión. Y para esto, desembocamos en la ley de la transformación, donde somos más y más como Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre de gloria, te damos gracias. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, obrando activamente en nosotros. Tú nos has puesto en Cristo. Señor, que podamos vernos en Cristo. Abre, alumbra, inunda de luz los ojos de su entendimiento, para que podamos llegar al reconocimiento de la grandiosa, de la magnífica obra que tú hiciste. Somos hechura tuya y tenemos en nosotros todas las cosas que pertenecen para la vida piadosa, para la vida espiritual, para que todos nosotros vayamos adelante hacia la perfección, hacia la madurez en Cristo. Señor, tú lo mereces. Tú mereces que nosotros te entreguemos esto.
cuando tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. La voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Si aún no has recibido a Cristo, tú necesitas nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Para ello, ahí donde estás, en tu corazón, cierra tus ojos, repite esta oración de todo corazón en voz alta y dile al Señor: Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. Jesús, perdona mis pecados. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Yo recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén. Gloria a Dios. Que tengan una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Amén.